Bueno, muchas gracias a la delegación por esta invitación. Un gusto para mí compartir esta actividad con ustedes. Fuerte el video, ¿no? Y ahora, ¿qué haría falta? ¿Qué más haría falta decir? ¿No? La fuerza de la imagen, la síntesis del pleno artístico, y ahora me toca discursiar un poco, ¿no? Sobre esto que queda claro que todo el mundo es consumidor. Es una propuesta que pensamos con la idea de algo que es difícil pedirle a un lacaniano que sea claro y que se le entienda cuando habla. Entonces yo voy a hacer ese esfuerzo, ¿sí?, de transmisión de algo que, más allá de las jergas y las cosas de nuestro folclore, tiene una dificultad intrínseca, digamos, conceptual, ¿no? Entonces, abierto para que podamos detenernos en algún lugar, conversar sobre algo que por ahí se entiende, no se entiende de una manera u otra, o genera alguna cuestión. Estoy disponible, digamos, para abrir un diálogo durante lo que vamos planteando, ¿sí? Comienzo con un epígrafe. Es una referencia a nosotros de Lacan, es una conferencia en Milán del año 72, donde Lacan hace para que se entiende una inversión sobre el discurso amo, sobre el discurso de la ciencia, la ruptura, digamos, del orden secuencial de los discursos. Y eso no se va a entender, pero hay otra parte que es la que yo quiero tomar en definitiva. Dice, ustedes lo ven, una pequeñísima inversión entre el S1 y el S barrado, que es el sujeto. Eso basta, esto te está refiriendo a la ciencia, ¿sí? Cuando se produce la ciencia, eso que produce la ciencia basta para que eso marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente eso marcha demasiado rápido. Eso se consume tan que se consume. Al decir de Lacan, ahora la ciencia marcha sobre ruedas. Esto está hecho en el 72, o sea, está hecho hace 50 años, ¿sí? Pero es verdad también, y lo que verificamos en la época, marcha demasiado rápido. Y se consume también que se consume. Es con ese pequeño juego de palabras, la Lacan da muy afecto a estos juegos de palabras, donde repite ese significante consume, pero el primero no es el mismo que el segundo. Fácil ahí entender la teoría del lenguaje en Lacan, digamos. Consume, lo que se consume se consume tan rápido. En uno es la satisfacción del consumir, y en el que se consume tan rápido es lo que se agota, lo que es la pulsión de muerte por detrás del consumo. Bien. ¿Cómo surgió este título? Conversaba con Mariel, que no pudo venir, a mí me avisó que estuvimos trabajando los días previos, las semanas anteriores, sobre esta actividad. Y bueno, decíamos, ¿por qué no hacemos una actividad? Podemos hablar de esto, ¿sí? Entonces a mí me salió decirle, ¿viste que ahora se habla de consumos problemáticos? ¿Qué se dice con consumos problemáticos? Ese fue un poco el punto donde después jugamos con el título y pusimos esta idea. Nombrarlo así está claro que tiene como función para nosotros, para el ruso principalmente, evitar una patologización, o sea, evitar la patologización de la adicto, ¿no? Y con ello lo que se trata básicamente es de evitar una estigmatización social de esta problemática. Es un punto para reflexión.
También pensamos, y es lo que le da título a esta conferencia, que cuando afirmamos consumos problemáticos, podremos decir entonces, y esta es un poco la idea y lo que refleja el video, que todos somos consumidores. Y que en tal caso, dentro de toda una sociedad donde todos somos consumidores, habrá un grupo que se los considera consumidores problemáticos. ¿Problemáticos para quién? Es una pregunta que se formula. No estaría mal pensar que si intentamos no ser segregativos, no ser una estima de quien consume de manera compulsiva, tratar de pensar cuál es la relación con una sociedad que funciona en base a la masividad del consumo, a la que nadie en este mundo puede sustraerse, incluso cuando no se accede al consumo, porque están los excluidos del consumo. Los excluidos del consumo vuelven y se introducen en la sociedad bajo la forma de la agresividad, la tensión agresiva, la violencia, los fenómenos también de masas y de generaciones que produce a partir de este paradigma social que es la sociedad de consumo. El consumo es masivo, hay una masa constituida a partir del consumo. Creo que es interesante para medir los cambios de la época, ver en qué se diferencia, por ejemplo, las masas de consumidores, las masas consumidores en el siglo XXI de las que la agudeza de Freud ubicó con respecto al funcionamiento de las masas, que es un estudio célebre sobre la psicología de las masas, donde ubica el funcionamiento de las masas, pero esas masas tienen un funcionamiento diferente a las que hoy se producen a partir de la sociedad de consumo. Por otra parte, el título también quiero mencionarlo, pero hace un poco remedio, ¿no? Estamos en un año donde el próximo año el Congreso de la Asociación Mundial del Psicoanálisis lleva por título Todo el mundo es loco, y nosotros los usamos casi demasiado quizás para plantear el tema de trabajo. Y bueno, nos inspiró en este punto. Bien, vamos al primer punto de lo que vamos a la falta de satisfacción. ¿Qué es lo que desde el psicoanálisis se puede aportar a las problemáticas contemporáneas sobre las adicciones, la toxicomanía, los alcoholismos? No es posible poder desarrollar algo de esto sin mínimamente desplegar, tratando de ser lo más simple posible, algunas hipótesis sobre las que parte el psicoanálisis de orientación lacan. Entonces voy a intentar introducir algunos conceptos centrales a partir de los cuales pensamos, porque sin eso es difícil poder empezar a formularlo. Lo voy a hacer en 3 puntos. 1. Para el psicoanálisis, la condición humana está profundamente marcada por el hecho de que somos seres hablantes. ¿Qué implica esto? Que somos seres que estamos capturados, que estamos tomados de manera definitiva por el lenguaje. Plantear esto así es hacer una inversión por la cual no se trata de las consecuencias que se hay que extraer del hecho de que el hombre inventó el lenguaje, sino de las consecuencias de que la lengua, en tanto preexiste, lo determina al sujeto. La idea más natural que podemos tener al respecto es que hablamos porque tenemos un dominio de la lengua. La subversión que propone el psicoanálisis, dejamos en esto, por supuesto, en suspenso la cuestión del origen de la lengua, es que los seres hablantes no solamente hablamos, sino que somos hablados. Que seamos hablados implica la institución de otro lugar de donde nuestra palabra está determinada. No es de donde nosotros emitimos la palabra, desde donde hablamos, sino que hay otro lugar donde ese discurso se determina.
somos efectos de un discurso en ese sentido. Esta es la idea ayornada a la época y pasada por varias gestiones sobre el inconsciente como Freud lo propone. Punto 2. Vayamos a las consecuencias directas de esta hipótesis que hace existir al inconsciente. Si el ser hablante es tomado por la lengua, su condición quedará radicalmente separada de las condiciones del resto de los seres vivientes. Una aclaración. Por supuesto, a muchos niveles los seres vivientes se comunican, pero ellos no encuentran el extravío que implica para los humanos estar sumergidos en la lengua. Ellos manejan un código y con ese código pueden expresar otro tipo de comunicación. En cambio, el lenguaje, para los seres hablantes, nos lleva al equívoco, al malentendido, al acto fallido, tal como Freud lo descubre. Estar tomados en el campo del lenguaje para la condición humana implica, este sería el segundo punto, que su relación al cuerpo no sea dada. Está perdido para el ser hablante en el orden, esa relación al cuerpo en el orden de lo natural. Y en tanto está perdido por introducción de estar capturado por el lenguaje, necesita de una invención, necesita algo que lo articule a esa satisfacción que los animales, en la naturaleza, está producida por el instinto. En los reinos de los seres vivos animados, los instintos configuran el objeto de satisfacción que requiere, tanto sea cuanto a la nutrición como la reproductiva, etc. Esta relación con el objeto que satisface la necesidad de un cuerpo, en la medida como decimos que estamos capturados por el lenguaje, queda perdida para la condición humana. Tercer punto. Para armar un modo de satisfacción a este nivel de los seres hablantes, es necesario cada vez, cada uno, inventar algo que le permita hacer las veces de ese saber que en el instinto ya no posee. Ese lugar en el psicoanálisis lo ubicamos en el síntoma. Como se ven, el término síntoma, aunque es un término que viene de la medicina, muy poco ya tiene que ver con lo que es el síntoma como lo toma la ciencia médica. Aquí se trata de un funcionamiento, de una regulación de ese modo de satisfacción que falta y que en todo caso, como en toda la condición humana, también falla. Hay esa búsqueda que esto, bueno, lo planteo ahora, esto es muy afín a lo que vamos a trabajar mañana en la clase de Lyon, donde vamos a trabajar la pulsión, digamos, que es lo que está en el lugar del concepto distinto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias con respecto a la problemática del consumo que se puede plantear a partir de esta concepción? O sea, vamos de a poco introducirnos en esto, entonces no sé si se entendió esto. Como primer punto, si quieren, ahí, si hace falta, si aclaramos algo, aceptamos alguna cuestión sobre esto o avanzamos. Bueno, fueron cosas muy complejas, sí, dichas de una manera sencilla, pero a ver, me gustaría detenernos en esto. Es decir, lo que vos planteás es que por hablar, sí, los seres humanos tenemos un problema con la satisfacción. Con el objeto de la satisfacción. Exacto. O sea, lo que tenemos el problema es con el objeto. O sea,
lo pasamos de vuelta, ¿sí? La paloma tendrá sus problemas, pero ¿qué tiene que comer? No tiene problema. ¿Cuándo tiene que aparearse y con quién? No está en su horizonte, ¿sí? ¿Tiene un saber? Sí tiene un saber, ¿sí? Porque es instinto condición ese saber, ¿sí? Bien. Los seres hablantes, en la medida, ¿sí? Esto está en Lacan, que son el concepto que Lacan usaba al comienzo de su enseñanza, que es de prematuración, o sea que a diferencia de la escala biológica, los recién nacidos son mucho más incapaces de autovalerse que otros mamíferos, ¿sí? Bueno, entonces requieren de ese acople, ¿sí? Hasta para tomar la teta necesitan de esa función mediadora, ¿sí? De que llora, de qué le está pasando, y por qué llora, y será que es la teta, son gases, viene la suegra, viene ¿no? Se le tira, o sea, hay toda una cultura que inmediatamente, ¿sí? Se introduce entre la boca y el pezón. Es como, ¿no? Como planteaba ahí, es como que abre la boca, llora, va por la teta, y sin eso es una condición necesaria. Y es a su vez lo que hace que eso quede perdido, que ese objeto quede perdido. Entonces, ese objeto perdido en Freud, el objeto pulsional, el objeto hay que se busca reencontrarlo, ¿sí? Bien. Este es el recorrido, ¿sí? Tratamos, hasta donde podemos, tratamos de... Bien. Entonces nos preguntábamos cuáles son las consecuencias, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Por eso decíamos que eso después requiere de la producción de un síntoma, de algo que se agrega para que de alguna manera se estabilice ese modo de satisfacción. Un primer aporte es que partiendo de estos postulados, cuando uno aborda una problemática como esta, es que no se puede reducir la problemática a nivel de la ciencia o de las ciencias biológicas, o de las ciencias sociales. Sí, ya al plantearnos en que no hay una satisfacción natural y que hay un corte entre el ser hablante y el resto de los seres, entonces la posibilidad de la reducción a lo biológico está puesta en cuestión. En este sentido, una rata en un laboratorio, encerrada en un laboratorio, nunca podrá dar cuenta del goce, de la satisfacción en juego que le puede aportar una sustancia que les da en un experimento. En cambio, sí lo puede hacer precisamente la genialidad de la animación que vimos recién. Esa rata sí puede dar cuenta de lo que no puede dar cuenta la rata del laboratorio. ¿Por qué lo puede hacer? Porque esa rata está tomada a nivel de la metáfora. Esa rata dibujada y animada es una metáfora. Como metáfora puede ilustrar más de lo que puede decir la ciencia, incluso de lo que podemos decir nosotros mismos. Entonces, si por un lado objetamos que el problema de la condición humana con el objeto de consumo, sus formas más compulsivas, se pueden reducir a un biológico, también el discurso del psicoanálisis hace una objeción a que se pueda reducir una cuestión puramente social. Lo social en este punto conduce, como se verifica en la actualidad, a un sujeto que es el sujeto del derecho, que si bien resulta un aporte a la hora de legislar, de resguardar los derechos, en otro sentido termina obturando la posibilidad de interrogar y acompañar estas problemáticas en la singularidad de cada situación de vida. Si todo queda tomado en la perspectiva social y el derecho, esta dimensión del individuo y su pregunta, su división subjetiva, su responsabilidad con respecto al goce que lo habita, queda
excluida. Vuelvo un poco sobre este punto, ¿sí? Es una situación, por ejemplo, que da en esto, pero en muchas cuestiones, la protocolización de las situaciones en los hospitales. Se vuelve que cada situación requiere una protocolización donde interviene un sujeto jurídico. La posibilidad de, no sé, la cuestión trans, por ejemplo, de que ser interrogado, de que ser acompañado de la pregunta, de permitir que una pregunta se despliegue, es puesta en cuestión. Y queda la dimensión de este ser hablante como reducida a una exterioridad, a su perspectiva social. Y la pregunta sobre cómo es eso, cómo es ese goce en su cuerpo, y cómo lo articula, y cuál es para él esa solución, a veces es como, no se puede preguntar. No. Incluso en los niños. Bueno, en los niños hay que hablar. Bueno, esto ahí ya es una dimensión de estrago directamente ligada a la medicalización, digamos, ¿no? Ya ahí entra en juego, bueno, intereses, digamos, intereses. Pero me parece que es importante esta posición, por lo menos tratar de defender desde el psicoanálisis, de incidir sobre esto, ¿sí? De favorecer de que cada vez sin que quede reducido, que si se está con un terapeuta, está con un analista, es una patologización de la cuestión, que alguien, bueno, tiene la posibilidad de darle una vuelta a lo que le pasa, de hablar sobre eso con otro, no solamente en una cuestión especular. Bien, entonces, como yo estoy introduciendo este término de goce, voy a hacer una aclaración sobre él. Con él me estoy refiriendo a un modo de particular de satisfacción de la pulsión que habita en cada uno. Y que como la experiencia del psicoanálisis lo demuestra, esa satisfacción de la pulsión no puede ser reducido al principio de placer, a la idea de la satisfacción más placentera de la descarga de eso. Es una satisfacción que está más allá de lo que podemos conocer como placentero y que a cada quien, en mayor o menor medida, complica la existencia. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar mañana en nuestra clase. Entonces, en base a lo que hasta aquí hemos ido desplegando, les propongo avanzar sobre la problemática que estamos tratando a la luz del psicoanálisis. Por ejemplo, podríamos preguntar, con los elementos que tenemos, si las adicciones son un síntoma en sentido psicoanalítico, en sentido extensivo de solución y de modo de encuentro de satisfacción. Para poder explicar, aproximarnos a una respuesta, quizás convenga que hagamos un poco de historia con relación al síntoma psicoanalítico. No podemos evitar no ir y venir, ¿no? Por algunos términos, porque si no podemos decir nada. Freud lo propuso en su momento, lo que fue su descubrimiento, como una formación del inconsciente, un producto del inconsciente. Como ustedes quizás sepan, los primeros descubrimientos de Freud sobre el consciente tratan de los fenómenos, del chiste, los sueños y los actos fallidos, por un lado. Y por el otro lado, de las investigaciones que hacía con Breuer sobre los síntomas histéricos. O sea, eran los síntomas que padecían determinadas mujeres que producían determinados trastornos en el cuerpo,
desmayos y que al hacerlas hablar, las mujeres se pudieron empezar a decir algo del sufrimiento que estaba representado en ese síntoma. Fue uno de los primeros en darle la palabra a las mujeres. Y digo, aclaro una cosa más, lo hizo, digamos, en una ruptura con el discurso amo. Porque cuando Freud hacía esas investigaciones, las hacía con Breuer y usaban la hipnosis. La hipnosis es la sugestión, es producir, digamos, mediante sugestión. Freud renunció con una posición ética a usar la sugestión y a darles la palabra y escucharlas en lo que tenían para decir. Sucintamente, ¿qué es lo que con Freud podemos ubicar? Que cada una de estas producciones psíquicas, ¿sí?, emergen como un corte en la continuidad de la conciencia. Freud se detiene en ellas porque son cortes de la continuidad de la conciencia. Para producir un efecto que en todos los casos toca el cuerpo. La producción del chiste, los fallidos, los sueños hacen resonar la palabra en el cuerpo, por ejemplo, el efecto de la risa, pero también en la producción de la vergüenza y también en los desarrollos de la angustia. Como ven, el genio de Freud permitió hallar ese punto donde la palabra produce efectos en el cuerpo. Son evidencias simples, por supuesto, para nosotros, luego de que Freud lo descubrió, de cómo la palabra nos determina y toca el cuerpo. Y el síntoma histérico, ¿qué decir? Él también tiene esa misma condición que las otras formaciones del inconsciente. ¿Pero qué lo diferenciamos? Se diferencia de los otros por su carácter de constancia. Mientras que los otros fenómenos son de carácter evanescentes. O sea que pasan, ese chiste lo dijiste una vez, lo matamos de risa, lo decimos 2 veces y ya lo contaste. Los sueños no. Perdón, los síntomas no. Los sueños, lindo fallido. Los sueños a veces insisten. Los sueños insisten un poco más. A veces se sueña varias veces. Sí, tal cual. Por su carácter, mientras que otras formaciones son de carácter evanescentes, el síntoma se mantiene de manera constante en la vida del sujeto. Esto también borra el lado del síntoma, como lo entendemos entre lo normal y lo patológico. Un síntoma, ¿sí?, puede funcionar por mucho tiempo para alguien sin que sea un problema, ¿sí? Los síntomas los tenemos todos. No hay condición, digamos, para poder armar algo si no es con eso. Sin embargo, siempre pasa es que hay un momento en que los síntomas le empiezan a complicar la vida a alguien. Esto es lo que nuestro pan de todos los días en nuestros consultorios. Entonces, ese es sin duda quizás el mejor momento para comenzar un análisis. Un análisis comienza allí, no cuando el síntoma funciona. Cuando el síntoma funciona, la gente se queja, pero ni de casualidad te viene algo. Menos a pagarle a alguien para hablar de eso. Olvídate. Tiene que estar comprometido otra cosa, ¿no?, aún más, ¿sí?, para que eso se produzca. Bueno, es un tema fascinante, igual por lo menos a mí me fascina. Y que podía seguir hablándoles un buen rato, ¿sí? Pero creo que más pronto no cansarlos y ir a la cuestión que quiero transmitirles sobre esto. Para Freud, el síntoma es una formación de compromiso. ¿De qué se trata eso? Se trata del conflicto que se produce entre esa satisfacción que no tiene un objeto predeterminado y una instancia de censura a la que Freud denominaba el super-yo. Se denomina hoy también.
El síntoma es una formación de compromiso, una solución para que la satisfacción de la pulsión pueda realizarse más allá de la censura que establece el super-yo. El mecanismo específico que Freud denomina esto es el de la represión. Pues bien, ubiquemos estas elaboraciones de Freud en su época. Se trata de elaboraciones que él va realizando sobre el malestar de la cultura en la época de la moral victoriana. Así, la represión en términos psíquicos se vuelve el interior del sujeto homóloga a la opresión represiva de una moral que en el nombre del Padre ordenaba el funcionamiento social. En ese contexto histórico, el paradigma del síntoma era el síntoma neurótico, un síntoma capaz de ser leído en tanto que metáfora que condensaba la satisfacción de la pulsión que había sido prohibida. Por otro lado, lo que queda segregado, confinado en los manicomios, era lo que se denominan los síntomas psicóticos, los alucinados, los delirantes. Hago esta observación porque lo que se puede verificar en la actualidad es que lo que requiere internaciones es ya no son en mayor medida los delirantes y los alucinados, sino los compulsivos y los impulsivos de una relación al objeto de consumo imposible de ser regulado. Lo retomo un poquito más adelante. Sí, muy importante que acabas de decir, ¿no? Comprender. Lo vamos a retomar. No sé si sigo, si quieren. Como quieras, si querés, me parece muy importante porque vos lo que acabas de decir es que hay un cambio. Hay un cambio en la época que uno lo verifica cuando trabaja en hospitales, en lugares de internación, y que apunta en todo caso a qué es lo que se segrega en cada época, qué es lo que se excluye en cada momento, ¿sí? Y esto es como lo empírico de eso, es lo que uno encuentra cuando va al bordo, cuando va, ¿no? En las instituciones privadas de internación. Bien, vamos a las adicciones. Dijimos, tomemos al síntoma como formación de compromiso. Ahora tomemos con Miller las adicciones como un síntoma de ruptura. Todo esto era para poder contraponer lo que es una formación de compromiso y una formación de ruptura. Bien. Si el síntoma para el psicoanálisis es una formación de compromiso, esto implica que es una forma de poder articular, de anudar la satisfacción pulsional con un partener, con un otro. En definitiva, en este punto, lo que tenemos que resaltar es que el síntoma, a la medida que condensa ese displacer, ese goce, también es productivo el síntoma en el sentido clásico para producir un lazo social. Efectivamente, el síntoma instaura un lazo social. Por darles un ejemplo de lo que estamos diciendo, uno podría ubicar de las demandas de análisis en relación a tantas cuestiones como problemas de pareja, relaciones amorosas, relaciones familiares, que hacen síntoma y que los sujetos se quejan sobre eso, pero además es un modo de relacionarse, de amar, de realizar su sexualidad. Como ven, estamos en un campo en el que esta dimensión del síntoma es absolutamente paradojal, donde lo mismo que aporta el sufrimiento es también una condición de posibilidad de existencia. O sea que la cuestión finalmente es cómo volver a un síntoma menos sufriente, más vivible. El punto en cuestión es que la problemática de las adicciones nos plantea,
nos plantea, se contrapone a esta construcción del síntoma por el mismo desarrollando. Cuando nos encontramos con los fenómenos de los problemas adictivos, esto no nos funciona de la misma manera. Es así que si al síntoma lo nombramos como una formación de compromiso, a las adicciones las nombramos como formación de ruptura. Es Lorani que lo propone. Eric Lorani en un artículo que lleva por título 3 observaciones sobre las toxicomanías. Los que tienen las referencias bibliográficas después las pasamos entre los del palo, entre los que queremos. Esta idea la plantea a partir de la referencia de Freud con respecto a las drogas, la referencia de Lacan, con respecto a las drogas, en la que afirma que la droga es la única forma de romper el matrimonio del cuerpo con el pequeño pipí. No funcionamos esta referencia, excede lo que queremos desarrollar aquí, pero sí quiero resaltar que hay algo en el consumo de las drogas que está más en la línea de producir una ruptura con respecto al equilibrio del funcionamiento del síntoma que a permitir una regulación. Una regulación de las pulsiones que en términos de psicoanálisis se denomina goce fálico. Si el síntoma implica para el sujeto una solución a la relación sexual que no existe, las adicciones van en el sentido de una ruptura del lazo social. O sea que ahí donde decíamos que era un soporte del lazo social, las adicciones introducen la problemática de que van en contra de eso y están en el orden de una ruptura. Esta es una idea que, como casi todo lo que se puede decir en psicoanálisis, estaba planteada por Freud, la podemos efectivamente ubicar en una carta 79 del año 1897, en la que afirma que se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar como adicción primordial. Y las otras adicciones solo cobran vida como sustituto y relevos de aquella. Como ven, en esta referencia ubica la masturbación como la adicción primordial, como un paradigma del modo de satisfacción de la pulsión que prescinde de toda relación al otro. Las adicciones, en sus múltiples formas, se vuelven así un sustituto de la satisfacción pulsional que prescinde del otro, de su partener. ¿Qué consecuencias clínicas, desde nuestra perspectiva, podemos producir a partir de esta formulación? Miller, en un texto titulado "Para una investigación sobre el goce autoerótico", nos plantea que el objeto droga concierne más al sujeto del goce que al sujeto de la palabra. Una cosa que por ahí más clara para los que tenemos un poco más de recorrido. Pero bueno, pero está esa disyunción, ¿sí? Que no hay palabra y hay goce, ¿sí? Plantea que una de las consecuencias que los toxicómanos nos presentan a los analistas es que es un síntoma sobre los cuales los efectos de verdad de la palabra pueden aparecer sin asidero. Dice Miguel, un síntoma que obliga a desunir las estructuras de ficción de la verdad y un real que resiste o insiste. Complicado. Bajemos un poco. Uno tiene un alcoholista, por ejemplo. ¿Y por qué toma? Y el tipo te va a decir la verdad de lo que toma, de lo que a un neurótico le lleva 20 años de análisis. Así te lo dice, toma porque... Y es eso, ¿eh? Pero está desenganchado. Ese efecto de verdad que él puede enunciar sobre lo que consume no le permite a él poder articular algo que le permita regular ese goce. Digo, el cuerpo.
No. La palabra no toca ahí. Hay algo ahí fallido. Estamos hablando, ¿no?, de alcoholismos severísimos, los alcoholismos más graves, qué sé yo. Yo trabajé muchos años en clínicas de internaciones, entonces estaba muy en contacto con pacientes que no había otra forma, ¿sí?, de que así igual se tomaba el alcohol y ahí se ve, digamos, ¿sí?, que te dicen todo, cómo son las cosas. Y sin embargo, se ve claramente cómo esa ruptura, hay algo roto ahí, que esa articulación, que con esa verdad que nosotros vamos trabajando, sí, y esto, y me parece que fue como mi mamá me dijo, y tal, ¿no? Y vamos de a poco analizando, y los efectos de verdad van tocando, un día nos angustia, y otro día volvemos y producimos un sueño con eso. Entonces se van desarrollando vueltas sobre eso. Esto acá no alcanza nunca, no se toca, no se produce. Bien, no sé dónde iba, me perdí en lo que estaba en mi lectura. A ver. Los efectos de verdad era, ¿no? Bien. El profesor es por eso la razón por la que Miller en este mismo artículo plantea, y esto me parece que es una indicación para los que estamos en esto, ¿sí?, muy importante, que la toxicomanía le impone modestia a los psicoanalistas. Hay que ver la dimensión de ese problema y ver que nos señala que ver cada vez qué se puede hacer con eso. En este sentido, es necesario plantearle caso por caso. Todo dependerá en cada caso de cuál es el modo en que la palabra y la satisfacción del goce del síntoma se articulan con ese objeto droga para este sujeto. Las adicciones y la época, otro punto. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? Seguimos. Vamos. Si bien es cierto que la patología ligada al consumo preexiste a la edad industrial, a la emergencia del capitalismo, en la época... No escucho, ¿está bien? Sí, en la época actual, no, sí, podríamos caracterizar como el del individualismo de masas, la problemática de las adicciones resulta resulta paradigmática del síntoma del malestar en la cultura contemporánea. En este punto retomo algunas cuestiones, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. En este punto retomo algunas cuestiones de las que mencioné al comienzo. Había en la época de Freud la producción de síntomas en que lo que predominaba era lo producido por un determinado modo de funcionamiento social basado en la moral, como dijimos, la moral victoriana. En la actualidad, el discurso capitalista conlleva profundas transformaciones en el orden de la cultura que a su vez generan diferentes modos de presentación de los síntomas. Por un lado está la declinación de lo que se conceptualiza desde el psicoanálisis como el gran otro. Es una época en la declinación de la función paterna, tal como lo conocimos en la época freudiana. Los síntomas de la neurosis respondían a una prohibición social sobre la sexualidad. Los mecanismos de la formación del síntoma, como lo planteaba Freud, respondían bajo el modo de la represión al orden opresivo. En esta perspectiva, las psicosis quedaban separadas de la forma central que constituye el complejo de Edipo. La época contemporánea está en las antípodas de este estado represivo. Esto es lo que quería llegar. Lo que con respecto a la sexualidad estaba prohibido, reprimido, rechazado, en la actualidad se vuelve un imperativo.
Lo que en un momento era una prohibición de gozar en el terreno sexual, hoy se vuelve el imperativo goza. Es el deber gozar. Así la Coca-Cola hizo su famoso eslogan, famoso, ¿no? No es eslogan, su famoso, ¿cómo se llama? Tome Coca-Cola, enjoy Coca-Cola, es goza en forma imperativa. Lo que cuenta es que eso se vuelve un imperativo de goce. Entonces, estos cambios de época afectan profundamente el modo en que se presentan los síntomas en su envoltura formal. Los sujetos se encuentran con que lo que antes les resultaba una prohibición, hoy es un imperativo. Todo está armado para que fundamentalmente seamos consumidores. El discurso capitalista, articulado a la ciencia, nos satura con los objetos, los gadgets, los que cada uno intentará colmar su falta de ser. Es otra moral, ¿sí? Hay otra moral en juego. No es que la época victoriana era moralista y esta es amoral. No, hay un orden férreo, fuerte, ¿sí? Que se reproduce por otros medios. No está el cura en la iglesia para decirte que sí, que no. No está el maestro, están las pantallas, están los algoritmos para eso. Nosotros estamos capturados, como los que vivieron en la época de la victoriana, por una moral que nosotros decimos, mirá esto, ¿no? Sí, ¿no? Eso, bueno. Y ahora, no, se acabó. Hay un fuerte avance, nadie niega, no hay ninguna melancolía ni ninguna posición escéptica. Es ubicar que eso da vueltas, ¿sí? Y que hay que ver las coordenadas actuales de la cultura en lo que van produciendo como efectos. Los efectos enloquecedores se hacen sentir por todos lados. Las respuestas sintomáticas al imperativo de la época son el enojo, la frustración, el reclamo, la reivindicación del derecho de cada uno a un goce prometido y negado. Al lado de los síntomas neuróticos clásicos, las ideas obsesivas, las histéricas, las alucinaciones, los delirios, aparecen muchos otros síntomas. Lo que eran los síntomas neuróticos dan lugar al predominio de los estados de ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, todo un espectro amplio de enfermedades psicosomáticas, signos del sujeto frente a un otro desfalleciente. Vuelvo a esto que estábamos hablando antes y digamos la importancia de esto. Las grandes modificaciones hay que ubicarlas en lo que clásicamente se llamará la psicosis. En principio hay que plantear que estas formas clásicas han mermado su incidencia. Y en esto mucho tiene que ver el avance de la ciencia. ¿Sí? El avance de la ciencia por vía de los psicofármacos son muy virtuosos los psicofármacos, heroicos para muchas personas con padecimientos mentales severos, los reducen y entonces le permiten que no necesiten de un dispositivo de encierro. En su lugar, lo que vemos aparecer cada vez más en las instituciones, en los hospitales de día, ¿sí? Es una población que se caracteriza más por el consumo de problemas de adicciones y menos por tratarse de psicosis. Hago presentaciones, entrevistas, testimonios clínicos con pacientes en el Borda. Sí, lo hago para la cátedra de Inés Otero. Bueno, ahí es impresionante porque lo que uno ve es, la cuestión básicamente, sí, hay la psicosis, pero ya tampoco te queda muy claro si es psicótico o se le quedaron todos los cables y lo que queda es un deterioro, digamos, ¿no? Si esos síntomas que uno veía puros en la psicosis,
no son más producto de un deterioro por el consumo que una psicosis en sentido genuino, digamos, claro, clínico, claro. sí, tal cual. Bien, para finalizar entonces con esto, y nos queda poquito allá, quiero ubicar 3 cuestiones que caracterizan la sociedad actual, la cultura en la que estamos. Son el individualismo, el cinismo y la canallada. ¿Cómo entendemos el individualismo? Es un fenómeno de época. Es la consecuencia de la caída de los ideales que recurrían a los objetos en el siglo pasado. En su época, Freud podía dar cuenta de los fenómenos como el nazismo a partir de un mecanismo llamado identificación que en un sentido vertical enlazaban al individuo con un líder y que a su vez, a partir de eso, permitía producir una identificación horizontales entre pares. En la era digital, la constitución de masas ya no opera más bajo este mecanismo. Prescinde de la figura aglutinante del líder. No hay un ideal en juego. Los objetos se ofrecen, como decíamos antes, de forma descarada y se dirigen al sujeto de manera singular a partir de los algoritmos y las inteligencias artificiales que ya permiten captar de forma masiva el objeto de cada uno. O sea que hay una relación que se establece directamente, no es que se hace falta, ¿no?, la idealización de alguien, ¿sí? La idea incluso de la publicidad, el modelo, ¿no? La modelo, los puntos identificatorios. No, ahora es el algoritmo de lo que vos estás con el celular todo el día y de ahí se da cuenta que bueno, el documental es claro, como la masa. Claro, absolutamente. ¿No? Está armada de individuos. Y eso, cómo se consume, a qué velocidad. No, me parece muy maravilloso eso. Bien. Estas formas de movimientos de masa prescinden de lo identificatorio y arrojan al sujeto a su más absoluta soledad. Este individualismo que el consumo promueve conlleva una cerrazón a la posibilidad de que alguien pueda formular su pregunta, su división subjetiva, lo que no sabe sobre ese goce, poder ser acompañado en su interrogación. Esto es lo que decíamos al comienzo. El sujeto cada vez más queda recluido en una soledad en la que queda frente a un espejo en el que yo soy igual a lo que me percibo. Esto nos lleva también a plantear el cinismo extremo como un rasgo propio de la época. Es la consecuencia de ese mecanismo de ruptura que está presente en las adicciones. No hay otro. No se espera del otro la satisfacción de un deseo, de un goce, tampoco del amor. No solo no se espera de allí, se huye. Una prescindencia del otro para lo cual la droga es su alternativa. Como ustedes recuerdan, Diógenes el era el cínico de la corriente de filosofía griega, que precisamente no ubicaba a ningún otro, era absolutamente irónico, cínico con el otro del poder, con el poder. Finalmente, el tercer punto es la canallada. Con este término nos referimos a un efecto de época por el cual el sujeto contemporáneo cada vez se atiene menos a las consecuencias de la palabra. Este es un fenómeno de época. La canallada es la relativización de las consecuencias del valor de verdad que puede tener para cada uno su decir. El ejemplo más evidente de esto lo van a encontrar con las fake news. La producción de las fake news implica que la verdad es relativa, entonces cualquier periodista puede hacer esto y si puede operar para determinados intereses y lo que afecta esto a las democracias. Lo que lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil y acá mismo en algunas cuestiones, o lo que estará por venir,
sobre cómo las democracias quedan profundamente afectadas por la relación del sujeto con la palabra, la relativización de la palabra. Finalmente, les propongo algunas cosas que fui recortando sobre los tratamientos posibles en las adicciones. Con esto concluimos. En este estado de situaciones entiendo que los efectos segregativos que antes estaban puestos en el loco están en el adicto. Como decía al comienzo, no creo que esta cuestión pueda reducirse a un problema meramente nominativo, a una regulación con respecto a los derechos de las personas. Nos planteamos entonces qué tipo de tratamientos del psicoanálisis proponemos acorde a la dignidad del sujeto para las personas con este sufrimiento. Loran, en Sujeto, Goce y Modernidad, en el artículo año 98, se plantea cuál es la incidencia del psicoanálisis o las incidencias del psicoanálisis en este registro del consumo y el uso del objeto droga. Propone Loran, en este sentido, dice que un neurótico o un psicótico tome droga con una importancia más o menos decisiva en cada caso, pero que en la que la droga encarama una función vinculada al deseo o bien al delirio, según la estructura. En estos casos dice que la incidencia del psicoanálisis será tratar que al despertar, al dar la palabra al inconsciente, el trabajo de ese deseo, de ese delirio, ponga en su lugar a la presencia del tóxico. Es lo que le permitiría al sujeto separarse del tóxico. Se trata de los casos en que efectivamente pueden ser abordados por vía de la palabra el tratamiento de las adicciones. Pero sabemos que este es un grupo, una parte de las demandas que recibimos, y que hay otra parte, seguramente la más comprometida, en que este dispositivo no va a ser suficiente. En tal sentido, plantea que fuera del consultorio, fuera de toda demanda, allí un sujeto no tiene otra cosa para presentar que su toxicomanía, dice Loran. En este punto, Loran dice y habla de los tratamientos en plural, y los propone repartir los tratamientos posibles de las adicciones en 4 modos: el sujeto, el saber, el significante amo y el objeto. Esto es para los que puedan ubicar esta cuestión, pero sí se puede entender a qué se refiere, más allá de cómo hace para clasificarlos. Cuando habla del sujeto, se refiere al tratamiento por el sujeto, consiste en afirmar que el toxicómano no existe. Propone al sujeto dejar de identificarse con ser un toxicómano, con darle con esa nominación un ser, para dejar lugar a su división subjetiva y al goce de la palabra, poder con la palabra esos efectos de verdad cuando decíamos antes. Este tratamiento, lo dice ahora mismo, solo es aceptado por un número limitado de sujetos que han franqueado el paso de las adicciones. Por vía del saber existe también el tratamiento por el saber. A la vez, pedagogía del toxicómano y extracción del saber de este último sobre su objeto. De un lado propone, expliquen bien los efectos de la droga que la droga les produce, y del otro explican, de continuar así, usted va a morirse en tales y tales circunstancias. Es un modo de tratamiento participativo. En nombre del saber, usted tiene derechos y deberes. En nombre de ese deber, de ese saber, usted podrá negociar así su relación con el goce desordenado. Otro modo de tratamiento es por vía del significante amo. Y el tratamiento, en este sentido, es el en vez del tratamiento del psicoanálisis. Usted es un toxicómano, sin ninguna duda, y vamos a tratarlo como tal. Usted ya no tiene ningún derecho más que ubicarse bajo un ideal, ser un exadicto. Se ubicará, por lo tanto, a los sujetos en el grupo como Narcóticos Anónimos, donde cada uno buscará apoyo en el otro en nombre de una identificación ideal. Finalmente, están los tratamientos por el objeto. Existen también los tratamientos por el objeto. Bueno, usted es dependiente de la heroína, entonces le proponemos la metadona
Subtext, esta sustancia es menos mortal, le da acceso a un objeto legal, a derecho y a un estatus social. Es un modo de reescribir al sujeto separado de todo en un discurso, en un lazo. Es un modo de reescribir al sujeto separado del todo en un discurso, en un lazo social. De este modo, el terrible objeto cuyo poder destruye todos los lazos sociales permite, paradójicamente, reunir al sujeto con el otro. Parecía muy interesante porque, como ven, no es que pone, ¿no? Bueno, la solución es el psicoanálisis a esto. No, está dando, ¿sí? Y no es que este tratamiento es bueno o es malo, no. Cada tratamiento podrá tener su validez en función de lo que a alguien le permita este síntoma, que es de ruptura, mantenerse a flote el más tiempo que pueda, que lo que tratamos todos por la parte de este mundo. Entonces, esta me parece que es interesante esta dimensión, digamos, ¿no? Donde se pueden ubicar los distintos tratamientos para los adictos en función de los distintos modos y las problemáticas que se presentan. Entonces, finalmente, ¿qué instituciones queremos para el tratamiento de los adictos desde el psicoanálisis? Un modelo digno para las instituciones. Esto es de Laurent también. El problema no es oponer consultorio con instituciones, dice, sino saber qué instituciones queremos. Las instituciones, dice, que queremos, deben ser lo menos segregativas y especializadas posibles. Y donde se juegue siempre una dimensión clínica. Y la presencia de la clínica allí, y de no ser segregativo para la persona, es el punto en cuestión. Con respecto a la despenalización, y ya termino con esto, plantea que queremos una despenalización que no implique ni el abandono de los sujetos, ni una renuncia a las responsabilidades, ni a las constituciones de los impases para cada uno de los sujetos. Bien. Llegamos al final. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a conversar un poco, ya que ha propuesto una variedad de temas y la verdad es que estaría bueno que surjan las preguntas. Si alguien quiere preguntar, le acercamos el micrófono. Ahí está Valentina. Dale. Hola. Bueno, varias cosas. No, pero por un lado me quedé pensando cuando hablabas de psicosis y consumo. Nosotros trabajamos en una institución, un centro de día, con consumos problemáticos, en la cual vemos un poco de todas estas dimensiones. Digamos, nosotros estamos como representando la parte del psicoanálisis, pero bueno, trabajamos con personas que apoyan más desde lo espiritual, digamos, desde lo social. En este momento no tenemos médico, digamos, la parte quizás más del discurso médico, pero bueno, lo hemos tenido también como parte del equipo, así que nos permite ir viendo. Es un hospital de día. Es un centro de día. Un centro de día. Dispositivo ambulatorio. Como para contextualizar, pero digo, esto que decías vos de la psicosis y el consumo, lo vemos un montón. E incluso es una lectura mía, pero nosotros trabajamos también mucho con los familiares y en muchas situaciones nos encontramos, la droga, es más fácil echarle la culpa a la droga que poder ubicar ahí que hay una cuestión, digamos, de estructura, ¿no? Entonces muchas veces aparece y nos encontramos con que, bueno, tiene que dejar de consumir porque la cocaína le cagó la vida, que esto, que lo otro. Y en realidad lo que venimos escuchando es que hay una cuestión, digamos, anterior en esto que decimos que es cierto. O sea, yo pensaba el huevo la gallina, digamos. La droga viene a estabilizar o es lo que después habilita ahí
ciertas cuestiones ya, decías vos esto como más quemado, ya no sabés qué fue primero, pero en muchos casos se ve, y más que nada en la familia, como esta resistencia, donde bueno, no, pero tiene que ir a internarse en una institución de adicciones porque la droga, esto, y hay cuestiones anteriores, hay cuestiones, digamos, de la historia de ese sujeto que dan cuenta de que hay algo antes, digamos, de que la droga viene a algo, digamos, en ese sujeto. Y bueno, también esto que decías en algún momento, porque en esa misma línea es sacar la droga y todo pasa, digamos, y bueno, nosotros siempre trabajamos, supervisamos mucho con una psicoanalista, digamos, que nos marca todo el tiempo esto de ubicar cuál es el lugar de la droga en cada sujeto, digamos, y eso es reinventar en cada paciente, la clínica, constantemente, dentro de este entramado que te implica la religión, la medicina, digamos, todas las disciplinas. Así que bueno, no, súper interesante para mí. Está buenísimo, hay un montón de cosas. Justo tenemos que preparar algo para mañana, para una exposición sí, ya tomamos nota, una exposición para personas de congregaciones religiosas que están interesadas en la temática y nos invitaron, digamos, a una médica para hablar desde la parte, estamos con el modelo biopsicosocial, entonces poder hacer el aporte, entonces digo, esto es súper interesante, obvio que tratar de bajar los conceptos, que es lo más difícil, digamos, estuvimos con eso toda la semana, a ver cómo bajar, cómo la negocio, cómo la repulsión, para que se entienda, porque digo, esto también es muy valioso de la conferencia, que pueda ampliarse a todo público, porque es un tema de época y creo que a todos nos interesa, digo, más allá de nosotros que nos toca por el laburo, a la sociedad en general, así que, bueno, buenísimo el espacio. Hay que dar un punto, Valentino, porque das con el problema bien al ras, digamos, ¿no? De lo que pasa, bien en el campo de batalla, digamos, ¿no? Acá, ¿no? Piolas. Y es muy interesante, me parece, porque ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? El familiar se defiende de su dolor, lo niega, lo pone en la droga, lo avalan además, porque hay un discurso que avala eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para darle un cierto lugar a eso? ¿Cómo hacemos para que el que queda tomado por la problemática, el paciente propiamente, no quede redoblado por esa exigencia familiar? ¿Cómo poder hablar con unos en unos términos y con otros en otros? Porque en definitiva se trata de eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para ir contra nuestros propios prejuicios también? ¿No? Y entonces, si el tratamiento es por vía de no sé, por ejemplo, esto de las identificaciones en Alcohólicos Anónimos, qué sé yo, pero eso es una identificación. Yo conozco un montón de gente que sobrevive a base de eso. O sea, no lo haría yo, no lo vengo, no comulgo. Pero si alguien viene y me dice que ahí armó algo y que le funciona, qué bien. Explíquenme, quiero aprender de usted cómo armó eso. Pero a eso decía, cuando decía que, no, mira, como decía ahí, modestia. La modestia de los analistas, ¿sí? Porque hay que pensar cada caso en singular. Y hablar en singular es que estas cuestiones son operativas cada vez. Entonces ahí tenés como un cierto juego, digamos, ¿no? De qué dice la familia, qué dice el paciente. Bueno, y ver qué se puede armar. Donde la otra cuestión son los límites donde no se forma nada. La verdad. Donde uno lo que encuentra es la repetición
una pulsión de muerte desencadenada, y es un límite. Y de ahí, bueno, nos encontramos con el límite de lo que podemos hacer también, ¿no? Bien. Sí. ¿Se entendió? Para la gente sí. Me gustaría saber si la gente que está un poco más de la tercera fila se pudo entender lo que quería transmitir. Me interesa porque es difícil de transmitir y a mí me interesa poder hacerlo y no sé si se logra. Se puede hacer entender eso. Gustavo, primero quería preguntar cómo se siente, cómo se trabaja, cómo se vive del lado del analista con aquello que no funciona. Vos mencionaste hace un momento que en algunos casos no se puede hacer mucho, no se puede hacer recursos. Es una pregunta. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Juan. Mira, vos sabés que mi tema por esas cosas de la vida es la urgencia. La urgencia subjetiva. Estoy en la cátedra de Inés Sotelo con la práctica profesional en la urgencia, y entonces como que me volví un especialista en la urgencia. Y Lacan, lo toma Miller en el ultimísimo Lacan, hace una referencia que la gente debe estar de vuelta a sus propias urgencias. ¿Sí? Entonces, en eso, y si querés, también está la referencia de Freud de evitar el furor curantis. Entonces, bueno, estamos ahí. Gente, suicidas, gente que pide análisis. Y estar disponible a escuchar eso, aún sabiendo. Bueno, es para un analista eso. No para un practicante ahí, ¿no? Solamente. Hay que soportar eso. Estamos en una época además donde todo está protocolizado, entonces tenemos todas las judicializaciones de cada situación, donde no solamente uno tiene que hacer eso, sino velar por el propio resguardo patrimonial de cada uno, qué sé yo, no el juicio porque no lo internaste, porque lo de la legislación, todas las cosas ¿no? O a veces van a lo peor de eso, pero que estamos sujetos a la regulación de las leyes, digamos, de la justicia y de todo eso. Pero de eso se trata, digamos, ¿eh? De eso se trata, digamos, no. Lo que es más allá del efecto terapéutico, ¿no? Lo que es, y cuando hablamos de una orientación a lo real, ¿de qué hablamos? Perdón, me estoy dirigiendo un poquito más a los colegas, pero bueno, me preguntaría ahí y contesto. Bueno, pero estaría bueno un poco aclarar a los que no son colegas a qué nos referimos cuando algunos psicoanalistas decimos orientación a lo real, porque bueno, vos ubicaste perfectamente que si hay una orientación desde el psicoanalista es hacia qué pasa con el goce. Exacto. ¿No? ¿Qué pasa con la pulsión? No sería orientación a lo real, sería orientación por lo real. Por lo real. O sea que no sería que uno manda a alguien a lo real, claro, sino que lo real nos orienta para saber, ¿sí? Lo real ahí es lo que es el agujero, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo alguien lo puede evitar, por ejemplo? Sí, y no estás nunca seguro que lo vaya a evitar. Digo, hablando de la programación, ¿no? Estamos hablando correcto, ¿no? Un agujero ahí de algo que no está regulado, que lo va a capturar, que va a hacer lo posible por ver cómo correrse de eso, y nuestro trabajo es tratar de ver cómo con eso puede armar algo, ¿sí? Y bueno, y ahí se nos va la suerte. Sí, no, quería abrir la pregunta también, porque está planteado en términos lo del consumo, en términos de la toxicomanía, no sé si desde la patologización o la despatologización, pero también pensar el consumo como un síntoma de la época.
en esto del empuje al goce, y en esto que hay que gozar de todo, no solo de lo sexual, sino del consumo, de quiero tener esto, y como, por ejemplo, yo que trabajo mucho con niños, el niño no solo que consume, sino que ha sido elevado al cenit como objeto de consumo de los discursos, y cómo estamos atravesados por el consumo, no solo en la clínica con niños, sino en la vida misma. Esto que a veces, ¿cómo puede ser que un niño o que un adulto esté con este objeto gadget totalmente tomado? ¿Qué hace? Y me interesó, ¿qué hace que se consuma de este modo? Entonces, ¿qué intervención y qué aporte desde el psicoanálisis pensar? Porque hay gente que no es del palo, digamos, específicamente, pero por ahí nos permite pensar estas cuestiones, no solo desde una toxicomanía establecida, sino que consumimos y de qué somos objetos de consumo, obviamente como respuesta a esto de la caída del padre. Y me pareció muy interesante esto que decís estoy investigando sobre esto de la caída del padre, qué niños tenemos hoy, ¿no? ¿Qué hay? Y esta respuesta de esta pregunta, ¿qué es lo que toma tanto, por ejemplo, a los niños en la pantalla o a los adultos? Esto que dijiste, cómo el objeto capta a cada uno de su propio objeto. Bueno, lo que nosotros leemos esto sabemos que se trata del uno, y podemos pensarlo por el objeto, lo éxtimo, ¿no? Que lo despega un poco de la identificación y todo eso. Como para abrirlo a otras cosas también. Sí, ¿no? ahí, perdón, habría que meterse con la parte de la primera cita que no nos metimos, que es la ruptura entre el S1 y el S barbado, ¿no? Cómo pasa en ese lugar y los efectos que eso produce. Quiero decir, todo esto estamos pensando como efectos de un discurso. ¿Sí? Creo que la propuesta es esa, de lo cual nadie está por fuera de eso, y lo que va a producir son nuevos síntomas. ¿Sí? Entonces, necesitamos un psicoanálisis que pueda pensar los nuevos síntomas en el nuevo malestar en la cultura. No nos oponemos a nada, porque se opone a que los chicos usen celulares como lentes. Exactamente. ¿Qué nueva respuesta? Es que queremos nosotros impotentizados, ¿sí? Porque queríamos nosotros reducidos a una impotencia de una normativización que no podemos hacer. Y entonces ahí es, ¿qué inventamos con eso? Y cómo se puede, porque tampoco, como decíamos, el problema no es el objeto, es el uso, es el goce sobre ese objeto. Entonces, ahí es donde tendríamos algo para tratar de decir y tratar de decir, pero sí, me parece que es desde nuestra propia interrogación, desde nuestra propia puesta en cuestión de nuestras categorías y nuestro modo de elaborar esto. Bien, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera interrogar algo? ¿Alguien que no sea psicólogo? ¿Se animaría a alguien de esa gente que no sabe tanto, que no sabe qué es el S1, el S barrado? ¿Alguien se anima a poder tirar algo de esto? ¿Devolver algo? Sí, dale. ¿Por qué psicóloga? No está ahora en el tablero. Yo también, hay cosas peores. Yo fui psicóloga de la UBA y me encantó todas las veces que nombraste a Freud. Bueno, yo sigo un poco enamorado. Gracias. Todos. Está bueno porque esta noche hablamos poco del amor. Así que está muy bueno. Entendí más. Muy buena referencia. Y hay cosas, viste, que están en lo que cada uno fue marcado en su lectura, ¿no? Después uno hace el esfuerzo conceptual y todo lo que avanza sobre eso. Pero yo cuando empecé a leer psicoanálisis y a mí lo que me partió la cabeza fue Freud. No fue Lacan, no fue Milagro, no fue ninguno. Después de que me partió la cabeza, eso me permitió con Lacan pude entender algo de todo eso. Pero a mí que me partió la cabeza fue Freud. Y bueno. Bueno, gracias Gustavo, muchas gracias.